Hola, buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver unos artículos que ha sido recién publicado, que es este artículo que se llama Incidencia, factores de riesgo y resultados de insuficiencia renal aguda en neonatos después de una intervención quirúrgica no cardiovascular. ¿Sí? Este artículo, como pueden ver, fue publicado, está publicado, programado para julio del 2020 del Pediatric Nephrology en su edición en línea. Bueno, como parte del análisis de este estudio, vamos a ver algo de introducción en relación a este artículo. La introducción evidentemente establece que la insuficiencia renal aguda, abreviada como aquí, es un evento quirúrgico, es un evento común en pacientes críticamente enfermos. Estudios que incluyen pacientes en terapia intensiva neonatal como encefalopatía, neonatos con enfermedad con alteración congénita cardíaca, pacientes con enterocolitis necrosante y en pacientes prematuros se puede ser asociado a la insuficiencia renal aguda con resultados muy pobres. Eventos tanto maternos, perinatales como postnatales. Hablamos de exposición a medicamentos antiinflamatorios no esteroideos y esteroideos, edad gestacional, sepsis y la edad y peso bajo al nacimiento, así como un bajo Apgar y ventilación mecánica han sido identificados como factores de riesgo para desarrollar insuficiencia renal aguda. El propósito de este estudio es evaluar y analizar la incidencia, factores de riesgo y resultados en los pacientes neonatos con insuficiencia renal aguda que recibieron o fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos tanto torácicos como abdominales. En el artículo se hipotetiza que los factores de riesgo relacionados al evento quirúrgico pudieran incrementar el riesgo de insuficiencia renal aguda y que la insuficiencia renal aguda está asociado a pobres resultados clínicos o a desenlaces no adecuados para los recién nacidos. Bueno, en cuanto a los métodos, vamos a ver aquí la metodología de este artículo. Este estudio fue realizado en China, es un estudio de un solo centro, un estudio observacional retrospectivo corte, realizado entre junio de 2017 y 2018 en el área de terapia intensiva neonatal en un estado, comunidad de Xinjiang en China. Este centro es un centro académico al este de China y los neonatos se clasifican o lo establecen como aquel niño que nació o que tiene edad de 0 a 28 días que no fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos o que más bien que donde se incluyeron pacientes que fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos no cardíacos y que tuvieron anestesia general. Los criterios de exclusión fueron muerte dentro de las primeras 24 horas del evento quirúrgico, anormalidades congénitas del tracto urinario y un previo diagnóstico de falla renal aguda antes de someterse a la cirugía o que hayan tenido terapia de reemplazo renal antes de la cirugía, así como anomalías cromosómicas, historia de medicamentos nefrotóxicos como son vancomicina, aminoglucósidos, inhibidores de enzima de la conversión de angiotensina aldosterona, antiinflamatorios no esteroideos, como parte de este criterio de exclusión, y así como malformaciones cardíacas severas, cirugías cardíacas de intervención cardíaca, cirugías de malformaciones cardíacas congénitas y datos insuficientes para el análisis. El primer endpoint, o más bien el punto de enfoque en el estudio, fue la ocurrencia de insuficiencia renal después de un evento quirúrgico. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética
del hospital antes mencionado para que aprobó y justificó la realización de este estudio. Además, un estudio retrospectivo que no implicaba muchas cuestiones éticas. Desde el punto de vista de datos clínicos, las características o variables demográficas fueron incluidas fueron edad gestacional, peso al nacimiento peso al nacimiento, edad al momento de la cirugía, género, morbilidades perinatales como son sepsis, encefalopatía hipóxico e hiperbilirrubinemia fueron registradas. Información acerca de los diagnósticos quirúrgicos y procedimientos también fueron registrados, y variables durante la cirugía como son anestesia general incluyendo procedimiento, pérdida de volumen sanguíneo o sangrado transoperatorio, presión arterial intraoperatoria, temperatura, infusión de la cantidad de fluidos, así como el gasto urinario fueron registrados dentro del análisis. El diagnóstico de sepsis fue de acuerdo al Consenso Internacional de Sepsis en Pediatría y también y a la disfunción de órganos múltiples antes de la cirugía. Esos son los datos clínicos que fueron incluidos dentro del estudio. Vamos a ver ahora la definición y monitoreo de la función renal. De acuerdo a la CIN 16 o la CADIGO, estos criterios fueron modificados para neonatos y fueron definidos y clasificados al ACI en los siguientes estadios. Estadio 1 es un incremento de la creatinina de su basal por arriba de 3 miligramos por decilitro dentro de las primeras 48 horas, o un incremento de 1.5 veces a 1.9 veces de su línea basal dentro de sus primeros 7 días, o bien o agregado un gasto urinario por abajo de 0.5 litros por kilo por hora dentro de 6 a 12 horas. Ese es el estadio número 1. El estadio 2 fue un incremento de creatinina de 2 a 2.9 veces de su valor basal, o bien o agregado un gasto urinario menor a 0.5 mililitros por kilo por hora por más de 12 horas. El estadio 3, CADIGO, fue un incremento de la creatinina por arriba de 3 veces más de su basal, un valor de creatinina mayor a 2.5 miligramos de decilitro, o la necesidad de terapia de reemplazo renal, o agregado un gasto urinario por abajo de 0.3 mililitros por kilo por hora por más de 24 horas, o anuria por más de 12 horas. El estadio 0 sin insuficiencia renal aguda, sin cambios en la creatinina o una creatinina por abajo de 0.3 miligramos por decilitro o un gasto urinario mayor a 0 por kilo por hora. Esas son las definiciones clínicas que se emplearon en el artículo en relación al diagnóstico de insuficiencia renal, mismo que debe ser incluido en muchos de nuestros análisis o cuando tengamos el diagnóstico de falla renal aguda en neonatos. Vamos a ver, por aquí me falta la introducción, ya está, métodos ya está, y datos clínicos. Así vamos a pasar a la siguiente hoja. Aquí vamos a ver el análisis estadístico que se empleó con nuestros pacientes. Vamos a ver el análisis estadístico. Aquí este cuadrito, ahorita vamos a ver. Los datos demográficos fueron establecidos mediante estadísticas descriptivas. Las variables categóricas fueron presentadas como frecuencias, es decir, en porcentajes. Las variables cuantitativas fueron expresadas en medias o en mediana con sus rangos intercuartiles. Después del ajuste de normalidad se empleó en el análisis inferencial estadísticos de Wilkinson Rank y la Cruz-Wallis Rank fueron usados para comparar las variables continuas, y chi cuadrada para comparar las variables cuadradas. Sí me quiero detener un poquito aquí, porque el empleo de Cruz-Wallis y Wilkinson Rank nos hablan de que evidentemente la distribución de los datos era una distribución de anormalidad, no tiene una distribución normal.
cuando tenemos un grupo de pacientes que se está analizando y que tiene una distribución normal, se emplea la ANOVA o la TED Students. En este caso se empleó Wilkinson Rank y Cruz Wallis para el análisis de variables continuas, y para variables categóricas se empleó chi cuadrada. Entonces, esta es una parte que tenemos que considerar dentro de los resultados de su análisis. La significancia, se estableció diferencia significativa tanto en análisis univariado como también en análisis multivariado. Para el análisis multivariado se utilizó el modelo de regresión logística múltiple para identificar los factores de riesgo y darle el peso que tenían este tipo de análisis. El valor de P fue usado siempre y cuando tuviera un valor significativo menor de 0.05 y se empleó el SPSS versión 22 para análisis estadístico. Bueno, ahora pasemos a un poquito lo importante que es el estudio. Vamos a darle aquí una amplitud a lo que es los resultados, a ver si no se tapa con las demás gráficas. Bueno, este estudio fueron incluidos 160 pacientes quienes tuvieron cirugías o procedimientos quirúrgicos abdominales y torácicos. Las características clínicas y demográficas están establecidas en la tabla 1, que más adelante se los vamos a enseñar. 87 pacientes, es decir, 54.4% de los pacientes fueron masculinos y tuvieron una edad gestacional de 33 semanas de gestación. 36 pacientes, 22.5% de ellos nacieron por abajo del peso de 1500 gramos. La media de nacimiento fue aproximadamente de 2.230 gramos y una media de edad aproximadamente al momento de la cirugía fue de 3 días. 54 pacientes, es decir, 33.8% desarrollaron insuficiencia renal en la terapia neonatal después del evento quirúrgico. En estadio Cádigo 1 fue 31 pacientes, en estadio Cádigo 2 fueron 13 pacientes, mientras que en estadio Cádigo 3 fueron 10 pacientes. 15 de esos pacientes fueron diagnosticados como en base a la AQI basados en la creatinina y 27 pacientes fueron diagnosticados en base al gastrourinario. 12 de esos pacientes cumplieron ambos criterios. La media del tiempo diagnóstico de AQI o de falla renal aguda en neonatos con sepsis fue de 23 horas con un rango intercuartil de 19 a 30 horas después de la cirugía, y fue significativamente más corto que el tiempo de los pacientes que no desarrollaron AQI, que no tenían sepsis, que fue de 38.5 horas con un rango intercuartil de 33 a 48 de los pacientes. La media de creatinina de test fue de 11 y el del grupo sin falla renal fue de 8. Los neonatos con insuficiencia renal tuvieron significativamente un periodo gestacional más corto de 30.5 semanas de gestación con un rango intercuartil entre 28 y 33.5 versus 34.5 semanas de gestación con un rango intercuartilar de 37.5 y una P significativa de 0.035. 18 pacientes, 33% del grupo de AQI tuvieron un peso menor de 1500 gramos en comparación a los 18 pacientes del grupo sin falla renal con una P significativa de 0.019. Los pacientes con falla renal aguda tuvieron una tiempo posoperatorio de ventilación mecánica de 0.5 días con intercuartilar de 0 a 1.5 versus 0 días de los que no tuvieron AQI, y tuvieron más porcentaje de sepsis, 32.5% versus 19.8% con una P significativa de 0.34. Los diagnósticos de atresia esofágica y enterocolitis necrosante fueron más comunes en
el grupo de pacientes con falla renal aguda que los pacientes sin falla renal aguda. Eso es en cuanto a los resultados. Aquí vamos a ver la continuación escrita de estos resultados. Vamos a ponerla aquí. Dice, los pacientes con falla renal aguda tuvieron también un tiempo postoperatorio más prolongado y un tiempo de sangrado también mucho más prolongado que los pacientes que no desarrollaron falla renal aguda. El grupo de falla renal aguda tuvo significativamente más porcentaje de mortalidad que los pacientes que no tuvieron aquí, es decir, tuvieron una tasa de letalidad de 18.5% versus 5.7% con una P significativa de 0.22. El porcentaje de mortalidad fue 9.7%, 3 de 31 en pacientes con estadio 1, 23.1% con estadio 2 y 40%, 4 de 10 en los pacientes CADIGO número 3. El AKI en el grupo tuvo significante más largo tiempo hospitalario, y en la figura 1 también se ilustra la distribución de los diagnósticos en los diferentes grupos y los estadios del AKI. En el análisis univariado, los parámetros de muy bajo peso, nacimiento, edad gestacional, tiempo de ventilación, sepsis, atresia esofágica y enterocolitis necrosante, así como el tiempo operatorio y la pérdida intraoperatoria de sangre fue significativamente diferente entre los pacientes que desarrollaron falla renal aguda contra los que no desarrollaron. En análisis multivariado, en la regresión logística múltiple, revela que después de la cirugía y ajustar los confusores, el riesgo de falla renal aguda fue independientemente asociado con la edad gestacional por abajo de 32 semanas de gestación. Con una P significativa, vamos a ver aquí está el otro complemento, vamos a ampliarlo. Con una P significativa de 0.01. La sepsis incrementó a 4 veces más la posibilidad de tener en análisis multivariado en comparación a los pacientes que no lo tenían, con una P significativa de 0.03. También en análisis multivariado, como factor de riesgo independiente no asociado a todos los factores de los pacientes, el tiempo operatorio prolongado mayor de 120 minutos incrementa 2.7 veces la posibilidad de desarrollar falla renal aguda en los pacientes que tienen esta característica, con una P significativa de 0.024. Y el diagnóstico de enterocolitis necrosante te incrementa 3.5 veces más la posibilidad, con una P significativa de 0.011. Eso lo puedes ver en la tabla número 2. El AKI, ahorita vamos a ver aquí la tabla 1 que está aquí en la parte de abajo. La falla renal aguda ocurrió en 11 de 16 pacientes, 68 que no sobrevivieron, y ocurrió en 43 de 44, 29% de pacientes quienes sobrevivieron, con una P significativa de 0.02. En el análisis de regresión logística se reajustó después del peso, muy bajo peso, nacer menos de 1500 gramos, edad gestacional menor de 32 semanas de gestación, sepsis y ventilación mecánica más de 2 días como potenciales confusores de mortalidad. El AKI fue independientemente asociado a la mortalidad hasta 4.3 veces más la posibilidad de desarrollar muerte que los factores independientes. Es decir, se hizo un análisis como en el endpoint de la mortalidad, es decir, si realmente el AKI era independiente a predecir por sí sola la mortalidad en comparación a los otros factores, y se encontró que sí, efectivamente, el análisis de regresión logística múltiple tenía esta capacidad de ser un factor de riesgo independiente de los demás factores. Muy bien, vamos a verlo en las tablas. Vean ustedes, no voy a regresar mucho a la tabla número 1, que aquí están. Bueno, vamos a analizarla antes de pasar a la tabla número 2. La tabla número 1
Esta es una parte de la tabla número 1. Pues son las características demográficas y aquí en esta columna se agrupan todos los pacientes. En estas dos se dividen los pacientes que tuvieron falla renal aguda, que fueron un total de 54, y en las que no lo tuvieron 106. Ustedes pueden ver las características de cada uno de los pacientes que se mencionan inicialmente en el material y métodos. Vean ustedes, muy bajo peso de nacimiento fue 33% en los pacientes que salieron aquí, 18 de 54 en comparación a 18 de 106. Obviamente hay una P significativa. Entonces, el primer punto fue edad gestacional. Gestacional con una P significativa. La edad gestacional, el peso bajo el nacimiento. La edad gestacional en los pacientes con aquí fue de 30.5 en comparación a los pacientes que no desarrollaron falla renal aguda, con una P significativa de 0.35. Edad gestacional menor de 32 semanas de gestación, 22 de 54 contra 20 de 106, también con una P significativa. Edad al momento de la cirugía, tenían 2.5 días con su rango intercuartilar versus 2, ahí no hubo una diferencia significativa. Busquemos las otras que dieron diferencia, que fue los días de ventilación con una P significativa, la ventilación por más de 2 días, la sepsis. Fue, por ejemplo, en relación a la sepsis, 19 pacientes de 54 desarrollaron falla renal aguda, mientras que en los que no desarrollaron tuvieron 21 de 106 con una P significativa de 0.34. Hiperbilirrubinemia no fue significativa. Vamos a ver la continuación de la tabla. Vamos a quitar estos valores. Aquí está la continuación de la tabla número 1. Aquí ya se nos palmó varias cositas. Vamos a ponerlo acá. Vamos a hacerlo más chiquito este. Eso es. Bueno, la atresia esofágica también fue significativa, 10 de 54 contra 7 de 106 con una P significativa de 0.21, y así sucesivamente. Vemos también la enterocolitis necrosante. La enterocolitis necrosante o necrotizante, como lo quieran llamar, fue 33% contra 18.9 con una P significativa, apenas significativa de 0.42. El tiempo operatorio y el tiempo operatorio mayor de 120 días. Esas son las P que yo logro identificar. Además, el tiempo de estancia en la terapia intensiva, como el tiempo de estancia en el hospital, también significativa. Y otro factor que no habían mencionado son los lactatos. Después del primer día posoperatorio se encontraba entre 14.9 en los pacientes con falla renal aguda, con un rango intercuartilar de 11.9 a 19.9 versus 16.3 con una P significativa de 0.34. Es de hacer mención en cuanto al lactato, que en este punto salió un factor de riesgo. Sin embargo, en el análisis multivariado pues no jugó el papel que se consideraba prudente. Muy bien, quitemos estos dibujitos y vamos ahora a ver la tabla número 2. Regresamos a este punto. Sí vale la pena ampliarlo bien, porque finalmente este es ya cuando se quitan todos los confusores, y obviamente vamos al análisis multivariado, que son muy bajo peso al nacimiento, menos de 1500 graves, te incrementa la posibilidad de desarrollar falla renal aguda
hasta 2.2 veces con una P significativa, no significativa, tendencia. Es decir, que el análisis multivariado no fue significativo como lo fue en el análisis univariado. La edad gestacional por abajo de 32 semanas te indica que incrementa 4.8 veces. Aquí sí es una P significativa de 0.01 de desarrollar falla renal aguda. La ventilación por más de 2 días te incrementa 1.3, ahí no hubo P significativa, es decir, no entró como un factor de riesgo independiente. La sepsis sí, vean ustedes, 4.3 veces la posibilidad de desarrollar más falla renal aguda en comparación a aquel paciente que no tenía sepsis, con una P significativa de 0.03. La 3 esofágica no fue significativa, aunque fue tendencia. La enterocolitis necrotizante o necrosante fue 3.5 veces más, con una P significativa de 0.011. El tiempo de operación mayor de 120 minutos en el transquirúrgico fue de 2.7 más la posibilidad de desarrollar falla renal aguda en aquel paciente que era sometido más de 120 minutos con una P significativa 0.024, mientras que el sangrado transoperatorio no fue estrictamente significativo en relación a desarrollar falla renal aguda en análisis multivariado. Parece que es un artículo interesante, me gustó mucho por la cantidad de pacientes. Evidentemente, a veces pensaríamos cómo dividir entre la enterocolitis y el desarrollo de falla renal aguda. Bueno, para eso son los métodos estadísticos, y cuando metes el análisis multivariado, evidentemente, pues por sí solo los factores van creando el factor para desarrollar o no el endpoint, en este caso la falla renal aguda, y estos factores que se mencionaron anteriormente, unos se descartaron como factores en análisis univariado, mientras que en análisis multivariado sí fueron contundentes. Bueno, en la tabla número 3, vamos a ver. Son los resultados clínicos en base a los factores de riesgo de mortalidad. Cuando se hace el análisis multivariado, pues se encuentra que efectivamente la mortalidad por sí sola, el AQI, es un factor de riesgo de mortalidad con una P significativa de 0.002 entre sobrevivientes y no sobrevivientes, muy bajo peso al nacimiento, ya también edad gestacional no, sepsis un factor muy importante, y la ventilación mecánica mayor de 2 días. Nos podríamos entretener mucho más en la discusión, pero bueno, ya ustedes leerán la discusión, y evidentemente pues muestra todo este aspecto de las conclusiones que se puede llegar en nuestros pacientes que son sometidos a eventos quirúrgicos, en un hospital. Por ejemplo, en la discusión, en este caso, pues este estudio demuestra que la incidencia de falla renal aguda en neonatos después de un evento no quirúrgico neonatos fue de 38.8%, usando los criterios de CADIGO. Los neonatos con falla renal aguda tuvieron una edad gestacional baja en aquellos pacientes, más baja en comparación a aquellos pacientes que no desarrollaron falla renal aguda. La edad gestacional menos de 32 semanas de gestación fue un factor de riesgo independiente para el desarrollo de falla renal. La proporción de pacientes con muy bajo peso al nacimiento fue más alto en el grupo de falla renal aguda que en aquellos pacientes sin falla renal, y en un estudio multicéntrico en los pacientes neonatos críticamente enfermos revelaron que el AQI fue hasta un 30%. En otros estudios simples únicos han demostrado que la incidencia del AQI en neonatos en la terapia intensiva fue hasta del 56%. Obviamente, al ser un estudio retrospectivo, en particular, pues no podemos hablar de incidencia como ellos lo reportan. Efectivamente, hablamos más de un aspecto de
prevalencia más que de incidencia. La prevalencia de estos pacientes con AKI fue tal, 33%, no fue una incidencia como ellos lo están mencionando. Tanto la prematuridad y el bajo peso de nacimiento se relacionaron con AKI en este estudio. Dentro de los avances del cuidado crítico y las técnicas quirúrgicas hay un incremento muy importante de prematuros extremos que reciben intervenciones. La prematuridad debe ser considerada como un factor de riesgo potencial postoperatorio para desarrollar AKI, es decir, qué tanto el paciente deberá extraerse de la mamá para someterse a un evento quirúrgico o si le damos un mayor grado de maduración para ser sometido a esa intervención. La intervención quirúrgica tuvo un impacto en la miostasis de los neonatos. El porcentaje de AKI después de una intervención neonatal quirúrgica o abdominal torácica en el estudio fue mucho más largo el porcentaje de neonatos con AKI que en aquellos que recibieron cirugía cardíaca, cosa que llama la atención. La posible razón pudiera ser el grado de estrés quirúrgico en neonatos difiere en relación a los pacientes que son sometidos a cirugía cardíaca. El análisis multivariado de los pacientes pediátricos después de una cirugía cardíaca muestra que los pacientes más jóvenes y un tiempo de bomba extracorpórea fue un factor independiente evaluado en los planes quirúrgicos para neonatos con enterocolitis necrotizante. El porcentaje de mortalidad en neonatos con AKI en este estudio fue 18.5%, mientras que la mortalidad fue más alta en los pacientes del grupo CADIGO estadio 3 y mucho más baja en pacientes CADIGO 1, es decir, estos pacientes con CADIGO 3 tienen la posibilidad de tener un evento quirúrgico, un desenlace más extremo como la muerte en comparación a los pacientes con CADIGO 1. Estudios previos muestran que la mortalidad en pacientes en la terapia intensiva neonatal fue 28.3% y 44 pacientes en pacientes con enterocolitis necrosante con AKI. Los porcentajes de muerte fueron mucho más altos en pacientes en neonatos con AKI que sin AKI. Bueno, pues creo que es un artículo interesante. Espero el punto de vista de los neonatólogos, que son los que están metidos todo el día y todos los días con este tipo de pacientes y que obviamente una gran mayoría de ellos se somete al evento quirúrgico. Y mi pregunta es, ¿qué tanto se llega a clasificar estos pacientes en cuanto a insuficiencia renal y establecerlo en los diferentes estadios en base al CADIGO? Yo creo que este artículo nos da muy buena información, pero más que eso, el aporte hacia pediatría es la clasificación modificada de CADIGO para el área neonatal en cuanto a la identificación más temprana. Si usamos más frecuentemente este tipo de clasificación, podemos darnos cuenta que la incidencia o la prevalencia de la falla renal aguda en neonatos es mucho más alta de la que uno cree. Muchas gracias por todo. Buen día. Saludos.